Hechos, así en 3 segundos, ¿qué hechos puedes mencionar de la vida de David? ¿Cuáles te vienen a la cabeza? Bien, un gran éxito, una gran victoria. ¿Otro? 1, 2, 3. ¿Verdad? Qué bueno. La palabra dice en el Nuevo Testamento que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y gracias a Dios por la historia que tenemos aquí, de David. Es parte de la historia de Dios, está en la Biblia, pero es que toda la historia es la historia de Dios. Para nosotros nos interesa mucho lo que está escrito aquí. Y él escribió una canción. Es una canción porque miren lo que dice, al músico principal, Salmo de David, cuando vino a él Natán el profeta. Y vamos a hacer un repasito del contexto en el que David escribió esto. En casa estamos viendo una serie, La Casa de David, se las recomiendo. Ya sabemos que está novelada, ¿no? Pero a mí me encanta porque nos hace una idea, ¿no? De cómo podían ser los paisajes, cómo podían vestirse, cómo podían ser los generales, los soldados, los filisteos. Está muy buena, ¿no? Entonces, decir, bueno, mira, qué bueno, esto es que es el plan de Dios, es la historia, es lo que nosotros hemos aprendido en la escuela dominical y es lo que podemos llegar a leer ahí. Lean 1 Samuel, 2 Samuel, está muy interesante. Y en esta historia se nos revela mucho, bueno, en toda la Biblia, lo que es el carácter de Dios, lo amoroso que Él es, lo compasivo que Él es, lo fiel. Y vamos comprendiendo más y más de su gracia. Una palabra de aliento para todos hoy, y me la digo yo a mí misma. No importa lo que hayas hecho o lo terrible que sea, siempre es bueno buscar a Dios. Si todavía no lo conoces, te sientes mal por algo, siempre es bueno buscar a Dios. David era un jovencito que amaba a Dios, valiente, tenía muchos dones, era muy inteligente, muy buen músico, era fuerte, era muy prudente, dice que él le caía en gracia con los demás, ¿no? Se sabía comportar. Amaba muchísimo a Dios, se enfadó muchísimo cuando los filisteos insultaban a Dios en aquel campo de batalla, ¿se acuerdan? En el incidente de Goliat, y bueno, cuando Goliat abrió su boca, él se levantó, joven como era, y dice, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a insultar a los ejércitos del Dios viviente? Él tenía mucho amor a Dios, era muy valiente, pero tenía mucha fe para decirle, no voy a ser yo el que te va a derrotar. Se va a notar que es el Señor y que hay Dios en Israel. Bueno, este joven llega a ser rey de Israel, pero en su camino, que fue duro, muy difícil, porque cuando tenemos una misión y un propósito de Dios, nadie nos asegura de que sea fácil, nos vamos encontrando con muchas circunstancias, pero él siempre actuaba con temor de Dios. No quería hacer nada que ofenda a Dios. Incluso cuando Saúl intentaba matarlo, David siempre reconoció que era el ungido y que él no haría nada que ofenda a Dios. Este joven llega a ser rey, han pasado años de su reinado, se iba haciendo fuerte el reino de Israel, se iba haciendo relevante, respetado, hasta que un día, después de unos años, dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David estaba en su palacio, dijo, esta vez yo no voy, vayan ustedes. Paseando por la terraza del palacio, ve a una mujer bañándose, muy hermosa, sintió la tentación y siguió por ese camino, la manda a llamar, Betsabé no se puede negar y bueno, hoy en día David sería denunciado y detenido y juzgado porque él cometió un abuso. Betsabé vuelve a su casa, al tiempo se entera de que está embarazada, avisa a David
Y David empieza a idear una estrategia, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo podemos hacer para pasar este bebé como que fuera hijo de Urías? Manda a llamar a Urías. Urías era un general leal a David, era su amigo. Era cuando nadie apoyaba a David, de los primeros en apoyarlo, de los hombres más valientes. Lo manda a llamar del campo de batalla, le invita a cenar, le da vino de beber y le dice, ¿por qué no vas a tu casa con tu mujer? Y dice, ¿cómo voy a ir? Están mis compañeros en el campo de batalla, yo no puedo hacer esto mientras ellos están ahí defendiendo el reino. Lo intenta por segunda vez David, no pasa nada. Emborracha a Urías, Urías borracho es más noble que David. Y ahí la inteligencia de David se pone en marcha, pero para idear un plan muy macabro. Escribe un mensaje para Joab, el capitán del ejército, y le dice, pues ustedes ponlo ahí en primera línea, se retiran, lo dejan solo y que muera. Esto es un delito muy, muy grave. Y aparentemente David sale impune. Como hoy nos pasa, ¿no? Vemos personalidades importantes que hacen atrocidades y salen impunes, no pasa nada. Pero Dios no es ciego y Dios no puede ser burlado. ¿Cómo compaginamos esto con que Dios tiene un plan y que Dios pensó muchas cosas para la vida de David? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo va a usar Dios a David para todo lo que todavía tiene que hacer David dentro de su historia? Es que el Mesías tenía que venir de su familia. Un día llega Natán, el profeta, y David estaba tan anestesiado que Natán empieza y se le acerca así como se diría por un costado. Le dice, hay dos hombres, uno muy rico que tiene un montón de ovejas, bueyes, y hay uno muy pobre. El pobre tiene solo una ovejita, la compró, la crió con tanto cuidado, comía con él, bebía con él, dormía, era como una hija. Y viene un caminante, se presenta en la casa del hombre rico, el hombre rico no quiere usar sus ovejas, coge la del hombre pobre y la guisa y la da de comer. Y ahí algo se despierta en David, un sentido de su propia justicia, dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Le cae la ficha a David. Y en este contexto escribe este salmo. Es una conversación con Dios. Ahora imagínate tener una conversación con una persona a la que tú respetas mucho y te has portado mal y lo sabes. Esto puede pasar mucho con los jóvenes, ¿no? Los que no somos jóvenes podemos acordarnos de cuando nos acercábamos y tenemos que contar algo a nuestros padres y empezamos, es que no sé lo que me pasó, es que no sé en qué estaba pensando, es que fui tonto, es que mi amigo, es que mi amiga, es que fue falta de inteligencia, y ahí empezamos a poner excusas. Pero mira cómo empieza David. Versículo 1, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No sé si prestaron atención, pero ¿cuál es la idea que más se repite? Lo he marcado aquí. Mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo. David no le dijo, mira todo lo que he hecho por ti, todo lo que he conquistado, tú mismo has dicho que yo era un hombre conforme a tu corazón. No le dice eso. Él se presenta delante de Dios y pide piedad. Le dice, Señor, ves a tus inagotables reservas de gracia y conforme al pacto que tienes conmigo, ten piedad. Hay una historia que la escuché
Yo no sé si la contó Juan Requena en nuestra iglesia, pero la escuché de algún pastor, de una mujer en Francia que su hijo estaba condenado a muerte. Y resulta que se acerca al rey, la mujer, el rey la recibe y dice, misericordia para mi hijo, por favor. Dice, su hijo no merece justicia, merece la muerte. Y bueno, es que si se lo mereciera, no sería misericordia. Y así viene David delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo que él no merece nada de parte de Dios. Se presenta delante de Dios y pide piedad. A veces nosotros vamos a Dios y le queremos hacer recordar, pero mira que siempre he ido a la iglesia, mira lo que he hecho en el pasado, he hecho proezas en tu nombre, te he servido, tenlo en cuenta, Señor, es que ha sido demasiado para mí. Pero David no va así. David dice, yo no voy a hablar de mi pasado, yo no merezco nada, vengo en base a tu compasión, necesito misericordia. Y ahí hace su petición. Primero hace una confesión de pecado. Dice, yo reconozco, versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él le había dado vuelta a sus pecados. Él sabía exactamente cuáles eran sus rebeliones y sus transgresiones. Dijo, los conozco íntimamente, los puedo enumerar, he pensado sobre ellos. ¿Y a nosotros qué nos pasa? ¿No nos pasa a veces que estamos hablando con alguien, intentamos aconsejarle y de golpe empiezan a presentarse en nuestra mente nuestros pecados y nos sentimos hipócritas? ¿Cómo es que yo voy a estar hablando de esto cuando yo conozco muy bien mi pecado y siempre está delante de mí? Entonces, perdemos convicción para amonestar, perdemos gozo para animar. Y entonces, esta mañana nos preguntamos, ¿somos nosotros también pecadores? ¿Qué tan grandes pecadores somos? ¿Conocemos nuestros pecados? ¿Los consideramos? ¿Los obviamos? ¿O decimos, bueno, sí, eres pecador? Pues sí, todos somos pecadores. ¿Es verdad? ¿No hay nadie perfecto? Pues es verdad. Pero cuando pedimos perdón a Dios no debemos ir a la ligera. Cuando confesamos debemos sacar nuestros pecados y ponerle nombre, pedirle a Dios que nos ayude a verlos como Él nos ve. Por ahí podemos decir, no, es que tengo un carácter fuerte. Pues no será más bien tengo un problema con la ira. O es que soy muy sensible, todo me afecta. Y eso no será un grave problema de orgullo. O soy muy precavido, muy prudente. ¿No será que eres avaro y soy muy soñador? Tengo grandes planes. No seré avaricioso. La verdadera confesión es decir a Dios, tú dices esto de mí y es verdad, no pongo excusas. No digo, era demasiado para mí, no me ayudas. ¿Cómo lidiamos con nuestro pecado? Recuerden, las Escrituras, lo que se escribió antes, es para nuestra enseñanza. Y aprendamos esta lección de David, de un corazón verdaderamente arrepentido, que reconoce lo terrible que es el pecado, lo terrible que es ofender a Dios, y que las consecuencias del pecado son terribles, y las consecuencias que Dios imponga, pocas serán. Escuché un pastor diciendo, cualquier pecado mínimo que sea es suficiente para mandarte a ti al infierno o para mandar a Jesús a la cruz. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra Dios que es amor. David pecó contra la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y David pecó contra Dios. 2 pecados gravísimos que merecían la pena de muerte, adulterio y homicidio. ¿Por qué crees que Dios
¿O qué explicamos cuando la gente dice, es que los mandamientos de Dios, ¿qué entiende la gente? ¿Qué entiende la sociedad por los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son una muestra de amor de Dios por nosotros, sus criaturas. ¿Qué pasaría si no hubieran leyes de tránsito, semáforos, ceda al paso? Pues nos estaríamos estampando todos, lo mismo si no hubiera leyes, ¿no? Pues Dios estas leyes las ha hecho para que podamos vivir bien y mejor. David transgredió la ley de Dios. Y el pecado, el resultado del pecado es la muerte. David no amó a Dios, tampoco amó a Betsabé, porque Betsabé enviudó. No amó a Urías, Urías murió. No amó, resultado del juicio de Dios, su hijo, este bebé, muere. Tampoco amó a sus hijos, no sabía cómo tratar con ellos. El pecado trajo un montón de destrucción. Un hijo, Amnón, viola a su hermana Tamar. Absalón viene y mata a Amnón. Absalón se rebela contra David. Los generales de David matan a Absalón. Fue esto un desastre. Salomón lo hizo muy mal. Se divide el reino del norte allá para Siria, reino del sur cautivo a Babilonia. Solo trajo muerte y destrucción. Después Dios tiene compasión y Israel vuelve, pero ya no es lo que era antes. Por eso David dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cualquier cosa que Dios decida hacer, cualquier juicio de Dios, es justo. Tenemos que entender la gravedad del pecado. Eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Así dice la Biblia de las Américas. Pero esto va más allá de cosas que podamos hacer. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, David sabía que su problema no fue solamente hacer cosas malas, porque él reconocía que era malo de nacimiento. El pecado hace que nuestras emociones sean pecaminosas, que nuestros pensamientos sean pecaminosos, que nuestras acciones sean pecaminosas. Nuestro hablar, nuestro juicio, nuestro entretenimiento, hasta nuestras oraciones. Un gran teólogo, no sé si es Owen, dijo que él se arrepentía incluso de su arrepentimiento, porque hasta detrás del arrepentimiento él sentía que había algo que no era limpio. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que hemos nacido malos? Pues porque la historia redentora de Dios nos lo enseña. Porque si somos honestos y aceptamos la luz del Espíritu, sabemos esto, que en el fondo somos malos. Y porque Dios es santo y Dios es el otro, el único que puede tener acciones justas, pensamientos justos, todo justo es Dios. Y nosotros estamos del otro lado. Y necesitamos la piedad y la misericordia de Dios. Miren hasta qué punto puede llegar nuestra insensibilidad por nuestra propia naturaleza, que como en el caso de David, tuvo que venir el profeta a despertarle la conciencia. Y miren que David era, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos salmos escribió? 73 salmos, no sé cuántos escribió antes de este incidente, pero David, es que era David, pero no se daba cuenta, tuvo que venir el profeta a despertarlo. El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque solos no podemos verlo. Así que por eso también nuestra oración de escudriñame, Señor, pruébame, mira, revísame, mira si hay dentro de mí algún pensamiento perverso. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo que dice este versículo es que Dios ama la autenticidad, ama cuando somos transparentes, ama cuando venimos sin maquillaje. Las mujeres nos maquillamos, no queremos que se nos vea tan manchita, queremos resaltar, pues ya sabemos, ¿no? Pues delante de Dios tenemos que venir sin maquillaje, así como somos. Porque, ¿sabes? Venimos pidiendo piedad, venimos conforme a la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos en el capítulo 5?
que éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Y aún así y todo, si reconocemos nuestros deseos, nuestras actitudes, si le decimos al Señor, Señor, mírame, no puedo con esto, ¿por qué deseo esto? ¿Por qué mis hábitos son lo otro? ¿Por qué ni siquiera quiero hacer lo que hago? Como Pablo, ¿no? Dice, lo malo que no quiero hacer hago y lo bueno que quiero hacer, pues no puedo. Dios no te ama por cómo luces. Dios te ama y quiere salvarte si tú te arrepientes y vienes delante de Él, pues así como eres. Así que delante de Dios debemos ser honestos y debemos, después de la confesión, Dios puede hacer cosas milagrosas. ¿Cuál es la segunda idea que se repite en los primeros versículos? La subrayé con otro color. Por un lado, rebeliones, maldad, pecado, transgresiones, y por el otro lado, lávame, 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 límpiame, borra. Dios puede transformarnos. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame con hisopo. Hisopo era una planta, y era una planta muy particular. En el Éxodo se usaba para rociar la sangre. Se usó para rociar la sangre en las puertas, ¿se acuerdan? Cuando pasó el ángel destructor por Egipto. Y el sacerdote usaba el hisopo para rociar también en los ritos de purificación de los leprosos o de cualquier tema de impureza. Pero aquí el salmista pide que sea Dios mismo el que lo purifique con hisopo. ¿Por qué? Dice versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando la mano de Dios pesa sobre nosotros, el peso del pecado, el peso en nuestra mente, en nuestra emoción, pues nos enferma. El pecado enferma física, emocional y espiritualmente, porque una cosa trae a la otra. Si estamos enfermos espiritualmente, estamos enfermos emocionalmente y todo esto se refleja en nuestro cuerpo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios, cuando dice, algunos toman la Santa Cena indignamente, dice, y por eso están algunos enfermos o incluso mueren, pues porque el pecado no es poca cosa. Después de la admisión viene la confesión y después viene el perdón de Dios. Y después del perdón comienza el camino de la sanidad. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. El salmista dice, no mires, mira para otro lado, Señor, no mires. Copia todo ese registro de mis pecados que está ahí en la nube, selecciónalo todo, cópialo, bórralo, por favor, Señor, bórralo. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este verbo que aparece aquí, aparece 2 veces en la Biblia, porque es una acción que solo Dios puede hacer. Solo Él tiene el poder para hacer. Una está en Génesis, cuando Él de la nada hace todo lo que conocemos y vemos, y otra está aquí. Es el mismo milagro el que necesitamos para tener un corazón nuevo. David reconoce que él solo, con sus buenas acciones y sus buenas intenciones, jamás va a poder hacerlo por sí mismo. Un corazón puro siempre es el resultado de la obra de Dios. Dios no quiere que seas mejor persona. Dios quiere que seas una nueva persona. Y esa nueva persona solo es posible por medio de Cristo. Versículo 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando pasamos tiempo, David pasa tiempo analizando su pecado y le pide a Dios, Señor, por favor, no eches de mí tu Santo Espíritu. Porque y a nosotros nos pasa que si nos detenemos mucho viendo nuestra realidad,
podemos caer en desánimo. Y esto no somos seres automáticos. Tenemos que pedir al Señor que nos devuelva el gozo de la salvación, que nos devuelva. Él quiere hacerlo. Nosotros tenemos que procesar nuestros pecados y Dios olvida los pecados. Nosotros no, porque tenemos que recordar siempre dónde hemos caído y tenemos que recordar siempre la gracia de Dios. Pero Él nos puede devolver ese gozo. Sosténme con un espíritu de poder, versículo 12. Un espíritu noble me sustente, dice otra versión. Un espíritu de poder. ¿Por qué? Un espíritu generoso necesitamos, que nos dé abundantemente, para que nos dé intimidad con Dios, para que nos dé sabiduría, para que nos dé ánimo, para que nos dé esa vida abundante. Eso también le podemos pedir al Señor. Y aquí hay una gran pregunta. La gente debe pensar, si los cristianos piensan tan mal de sí mismos, si solo ven los malos y perversos que son, ¿cómo pueden ser felices? Si resulta que la sociedad de hoy se basa en ser feliz, tú eres fantástico, busca tu versión de ti mismo. Nos hemos dado cuenta que no somos perfectos, que no somos buenos. Es imposible encontrar en nosotros mismos esta alegría y esta felicidad. Pero nosotros podemos ser alegres, felices, gozosos, porque nuestro gozo no depende de nosotros y tenemos ahí, nos viene un relax. Señor, no depende de nosotros, no depende de lo que logré. Mi gozo solo deriva de ti, de que a pesar de todo lo que soy, tú me recibes, tú me concedes la gracia, tú me das todas las promesas de Cristo, tú me das todas las bendiciones que Cristo ganó para mí. Devuélveme el gozo, se lo puedes pedir. No quiero ser un cristiano miserable. ¿Y para qué todo esto? Miren lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es nuestro propósito? Necesitamos restauración para cumplir con un propósito, de restaurar a otros, animar a otros. Fíjense, ¿ustedes creen que David lo que quería era restaurar a los transgresores dando lecciones de cómo llevar bien una familia? No, imposible. Él no podía, no tenía autoridad para eso. Nosotros, puede que no podemos dar grandes lecciones con respecto a muchas cosas, pero hay una cosa que sí podemos, de la que sí podemos hablar. David podía enseñar de la gracia de Dios, podía enseñar del arrepentimiento, podía enseñar del perdón, de restauración, de confiar en Dios. David podía ser un maestro de la gracia de Dios, como podemos ser nosotros como iglesia. Debemos ser maestros de la gracia de Dios. A veces hablamos como si fuéramos perfectos y no somos. Y los demás también se dan cuenta que no somos. Pero no llegaremos nunca a Dios por nuestras buenas obras, por nuestra perfección, por nuestra decencia. Solo llegaremos a Dios por el camino del arrepentimiento. Hay cosas que no podemos, pero hay cosas que sí sabemos. Sí sabemos lo que Dios hizo en nosotros. Lo que Dios nos perdonó, sí sabemos. Nos sentimos pecadores perdonados. Mira, yo no soy mala, he hecho cosas malas, pero Dios es bueno y sí te puedo enseñar de que Dios me perdonó, que Dios me restauró. Quiero cantar, quiero alabar y quiero hablar, pero no quiero ser hipócrita. Entonces, pues digamos la verdad, no hay nada bueno en mí. Si hay algo bueno, pues no soy yo, es Cristo en mí. Versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua que Dios es justo, que yo soy malo, pero que su gracia es abundante y que Él puede perdonarme.
Versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una cosa que Dios promete, hay una cosa que Dios jura. Dios promete que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y con fe será recibido como un hijo. Todos estos sacrificios en la antigüedad señalaban a uno solo y definitivo, el sacrificio de Jesús, por todos nuestros pecados, por todos nosotros, por David, por nosotros, una vez y para siempre. Pero esto es necesario, el corazón contrito y humillado. Dios nunca nos va a decir, has hecho esto, lo otro, no. Dios te va a recibir. Dios no descartó a David. David reinó por 40 años y nosotros hoy somos testigos de la restauración de David a los propósitos de Dios. Seguimos cantando sus salmos y estamos hoy aquí. Dios cumplió su promesa de que de su linaje vendría uno que sería rey para siempre. Jesús, uno de los nombres por los que se le conoce, es hijo de David. Miren cómo empieza Mateo 1:1. Dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios es fiel, Dios puede usarte. Por eso, como empezábamos, no importa lo que hayas hecho, Dios tiene un plan en tu vida, un propósito para ti y quiere usarte. Lo importante es que vengas a Él, que siempre vengas a Él. Y entonces me puse a buscar en el Nuevo Testamento quiénes le llamaban hijo de David. Y encontré varios ciegos que le clamaban diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 9. En Mateo 12 dice, multitudes vieron cómo Jesús liberaba a un endemoniado ciego y mudo, alguien que no podía ver y que tampoco podía hablar. No podía ver realidad física, tampoco espiritual. No podía alabar porque estaba cerrada su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de David? Una mujer cananea, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Y así fue conocido Jesús como hijo de David. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Qué nombre tiene Dios para nosotros? Dice en Apocalipsis que al que venciere le va a dar un nombre nuevo. Cada vez que Dios quería hacer algo grande con una persona, le cambiaba el nombre, ¿no? Abraham, padre de multitud de naciones. A Sarai, mi princesa, Sara, princesa, ¿pero de qué? De muchas naciones. Jacob, el engañador, por Israel, un príncipe de Dios. No sé, pero es que Dios tiene algo pensado para nosotros y le podemos pedir al Espíritu Santo que nos escudriñe, ver cuáles son nuestros pecados, nuestros defectos. Tal vez pues seamos un poco cobardes a la hora de compartir y de cantar de su amor como cantábamos, ¿no? Cantaré de tu amor por siempre. Pues tal vez quiera ponernos un nombre nuevo al Señor y llamarnos valiente, ¿no? O llamarnos, no sé, príncipe, princesa, valiente, mensajero, no sé qué nombre. Esto Dios lo sabe y nosotros lo sabemos. Sería un poco descuidado de nuestra parte si no nos acercamos a Dios y en intimidad, como dice, tú en lo íntimo deseas la verdad. Si no fuéramos delante de Dios y le preguntáramos en intimidad, Señor, hazme un escáner, hazme una analítica. Ayer estábamos con un amigo y no sé por qué, un amigo de la familia, éramos varios, pero varios nos preocupamos a la vez por una sola cosa, por su estado de salud y le hemos dicho, ¿por qué no vas al médico, te haces una analítica? Yo estoy bien. Pues sería un poco tonto ir y hacernos una analítica que nos salga que algo está mal, que el riñón no nos va o lo que sea, y no hacerle caso, ¿no? Esto después traería consecuencias. De la misma manera, pidámosle al Señor que tenga misericordia, que nos muestre.
que nos muestre cuál es nuestro problema. Había dicho, el más pequeño de nuestros pecados alcanzó para enviar a la cruz al Hijo de Dios. Ahí, en la cruz, humillado al máximo, desfigurado, dice Isaías, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No es mérito nuestro. Jesús hizo esto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Espíritu te muestra hoy, si no conoces a Dios, pues escucha, porque Él te recibe y el día que te está hablando es hoy a esta hora. Si ya eres hijo de Dios, pero hay algo que no está en orden con Él, pues escucha y vuelve. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, el que esté firme, mire que no caiga. Si vas bien, pues mira de no caer. Si te has alejado, ven, confiesa tu pecado, porque Dios tiene un propósito y tienes un papel en su historia. Que el Señor nos restaure a cada uno, pero que nos restaure también como iglesia. Miren cómo acaba. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. El pecado de David no le afectó solo a él y a su familia, afectó a todo el pueblo de Israel. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos haga benevolencia, que edifique los muros de Jerusalén, que como iglesia nos edifique, para que podamos ser agradables y podamos ser eficaces y podamos seguir cumpliendo con los propósitos que tiene Dios dentro de su historia para nosotros. Vamos a orar. Pues Señor, a lo largo de nuestras vidas, de todo lo que leemos de ti, de todo lo que aprendemos de ti, vemos que tu misericordia es infinita e inagotable, Señor. Hemos escuchado, Señor, tu palabra, tus verdades, y solo venimos a ti en el nombre de Jesús, el único autor y consumador de nuestra fe, Señor. El único que puede hacer que nos acerquemos a ti libremente. Restáuranos, Señor. Restáuranos para que podamos cumplir con nuestro llamado. Restaura, Señor, un amor ardiente por ti, Señor, por cumplir tu ley y tus mandamientos. Restaura, Señor, un amor apasionado y compasivo como el que tú tienes, Señor, por nuestros prójimos. Y, Señor, devuélvenos al propósito que tú tienes. Queremos, Señor, colaborar con tu plan. Queremos estar, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Queremos que tú derrames tu abundante gracia no solamente sobre nosotros que te necesitamos, sino sobre todo pueblo, lengua y nación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.